tercera figura que estipula nuestro Código Penal en el artículo 83. La última figura de este artículo 83 es la del instigador. Nuestro articulado dice, mediante la frase, en la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho. Textualmente lo dice la norma del artículo 83. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho. Entonces, esta figura es denominada como ¿cuál? ¿Como quién? ¿Cómo se denomina comúnmente esta figura? Paola, ¿cómo se denomina esta figura del instigador? ¿Cuál es la otra denominación común que tiene? Paola, ¿me escuchas? Paola no me escucha. No me escucha Paola. Josué, ¿me escuchas? Delincuente. Perdón, profe, estaba lejos. Ah, no. Obviamente es un delincuente, es sinónimo de delincuente. Pero la figura del instigador tiene una denominación muy común que la van a manejar ustedes. Por supuesto es sinónimo de delincuente, no es incorrecta lo que dice. Pero la figura del instigador también es denominada como autor intelectual. Esta denominación ustedes, yo creo que es mucho más común que la hayan escuchado. Es el mismo instigador, es el autor intelectual de un hecho. Otros autores de otras doctrinas a veces lo llaman autores psicológicos, pero verdaderamente la figura que más se maneja es como el autor intelectual, que según la norma es el instigador. Se los menciono para que no haya confusión en cuanto a un ejemplo que se les coloque, que estamos hablando de la misma figura. Autor intelectual es el instigador según la norma. Pero esta figura, tanto como el cooperador inmediato como el autor y el instigador o el autor intelectual, también es considerada según la norma como una de las formas de autoría de participación en el delito. Entonces, partiendo de la definición del autor como ese sujeto a quien se le puede imputar el hecho, como propio o también como aquella persona que tiene el dominio del hecho, no puede concluirse otra cosa que catalogar al inductor o al instigador o el autor intelectual del hecho como un partícipe, en modo alguno como autor. Entonces, en efecto, la realización del hecho punible en absoluto depende del instigador. Por eso es que es un partícipe. Porque el hecho punible no depende absolutamente de la voluntad del instigador, quien solo hace nacer en otra persona la voluntad criminal. De manera tal que podemos pensar en el caso de un sujeto que le paga, instiga y le paga cierta cantidad de dinero a otro sujeto para que le proporcione la muerte a otra persona, a un tercero, y resulta que la persona le paga el dinero al presunto asesino o al que va a ejecutar el hecho, y la persona no cumple su cometido, agarra el dinero y huye, se escapa y se va con el dinero. Es una de las fórmulas en donde se evidencia perfectamente que la realización del tipo penal no depende en grado sumo en ningún momento de quien pagó el dinero, no depende del instigador. El instigador hace nacer la resolución criminal,
Pero si la persona inducida no lleva a cabo su cometido, queda como evidencia entonces que la perpetración del hecho no depende materialmente de su ejecución del instigador. Una figura sencilla. Al artículo 84, pasemos entonces a nuestro articulado 84 para ir a la recta final de nuestro tema de hoy, en donde establecemos, por supuesto, la primera figura, que es el cómplice simple. Lo leímos la semana pasada. El artículo 84 establece las diversas formas de colaboración en el delito, diversas formas de colaboración en el delito, las cuales conforman la llamada complicidad simple entre unas de las figuras. Esta figura de la complicidad simple es la única que comportan una disminución de la pena en relación a la del autor o la del perpetrador. Y es la única que recibe disminución de pena con respecto a todas las clases de autoría. Así en el primer numeral del artículo 84 se alude fácilmente a esta colaboración moral en el hecho que se traduce en excitar o reforzar la resolución delictiva, o en su defecto, diríamos, de prometer asistencia y ayuda para después de haberse cometido el hecho punible. Entonces se puede apreciar que se trata en todo caso de una forma de apoyar a el autor en su propósito delictivo. De allí que incluso se pueda castigar a alguien como cómplice simple cuando óigase bien, cuando habiendo prometido al autor asistencia, óigase bien, se puede castigar a alguna persona como cómplice simple. Tomen nota, se puede castigar a una persona como cómplice simple cuando habiendo prometido a el autor del hecho asistencia para después de cometido el delito, posteriormente, una vez realizado efectivamente el mismo, niega la colaboración, niega la asistencia prometida. Óigase bien, se puede acusar de cómplice simple a aquella persona, repito nuevamente, se puede acusar de cómplice simple a aquella persona que, conociendo de la perpetración del delito, sabe que van a cometer un delito y promete asistencia al autor del mismo después de haber cometido el delito. Posteriormente se llevó a cabo el delito como tal y la persona que prometió la asistencia después de haber cometido el delito se niega a darla. Aún con esto se puede castigar como cómplice simple. ¿Se entendió? Alguien que me diga si se me escuchó y se entendió, Michael. Sí, no, profe. Yo no lo entendí bien. Si me puede volver a explicar la idea, gracias. Ok. Vuelvo arriba. La figura, el numeral 1 del artículo 84 de nuestro Código Penal alude a la complicidad simple, a esa colaboración moral en el hecho. Y esta colaboración se traduce en excitar o reforzar la resolución delictiva o prometer
asistencia y ayuda para después que se cometa el hecho. Sí, vale, cómo no, tú le vas a dar muerte a fulanito. ¿Cómo vamos a hablar de muerte a esta hora? Tú te vas a meter en la casa de fulanito de tal y le vas a robar las joyas y todo eso. Seguro, ¿a qué hora va a ser eso? A las 10 de la noche. Pero, oye, tu casa te queda lejos. La mía queda cerca del hecho donde tú vas a perpetrar el hecho. A las 10:30 de la noche, dale, pues, dale, róbate eso, agarra con todo y te escondes aquí en mi casa y después te vas en la mañana. Yo te facilito yo te doy una de mis cuartos posteriores aquí de la casa para que te escondas mientras tú sabes, pasa el hecho, por si pasa la policía y te vas mañana. Me están copiando la idea, ¿no? Se me copia todavía, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no estoy participando en el hecho. Tampoco estoy instigando a que la persona robe. Lo estoy poniendo más como un ejemplo para que se me entienda. Y entonces yo me entero que Juan va a robarse, va a perpetrar un robo en una joyería. Y entonces la casa de Juan le queda lejos y la mía queda cerca de la joyería. Yo no propuse el robo ni nada de eso, sino que Juan me lo cuenta. Oye, el problema que tengo, ya tengo todo el trabajo listo, tengo todo casado, pero el problema es que a esa hora no me puedo ir para la casa porque es muy lejos y tú sabes, y con el botín a lo mejor me agarra la policía en el trayecto, es peligroso. Entonces yo decido a Juan decirle, dale pues, si tú quieres robar, si tú vas a robar, róbatelo. Agarra todo que yo cuando tú vengas después del robo, yo te guardo aquí en mi casa hasta el día siguiente para que después te vayas tranquilo. ¿Me explico? La persona está excitando y reforzando la resolución delictiva. Ojo, no está participando en el hecho. Y promete asistencia y ayuda para después de que se cometa el delito. Entonces, como se puede apreciar, se trata en todo caso de una forma de apoyar al autor en su propósito delictivo. De allí que incluso entonces dice la norma, o lo han interpretado nuestros juristas, que se puede castigar a alguien como cómplice simple cuando habiendo prometido al autor, ojo, yo lo prometí, pero entonces le hice toda esa promesa. Entonces cuando la persona llegó con el botín a las 10 de la noche, yo no le quise abrir la puerta porque de repente me dio miedo. Y lo agarra la policía. Y dentro de las investigaciones y el sometimiento a indagación y el interrogatorio, la persona dice, no vale, es que yo me iba a meter ahí en la casa de Richard porque Richard me había prometido que me iba a guardar, me iba a dar pernota durante la noche. ¿Se me entiende? Richard se asustó, o sea, yo me asusté y no le abrí la puerta. Habiendo prometido al autor la asistencia para después de cometer el delito y posteriormente, una vez realizado efectivamente el mismo, la persona le niega la ayuda, la promesa que le había hecho, aunque en este caso no haya otorgado la ayuda prometida, la sola promesa ya fue suficiente para imputarle la resolución criminal. De allí el castigo como partícipe y es cómplice simple de ese hecho, aunque después se negó a prestarle la colaboración. ¿Se me entendió? Paola. Sí, profe, ya lo tengo claro, gracias. Seguimos. Entonces, por su parte, el numeral segundo del mismo artículo castiga también a quien dé instrucciones o suministre medios para la realización del delito. En este caso, se castiga como partícipe a diferencia del numeral anterior. ¿Me explico? En el numeral segundo del artículo 84 se castiga a quien dé instrucciones, o al quien suministre medios para
realización del delito como tal. En este caso se va a castigar como partícipe, a diferencia del numeral anterior. La ayuda material se va a componer en parte de la realización del hecho. Y por último, en el numeral tercero del mismo artículo 84, se contempla el supuesto de participación cuando se facilita la perpetración del hecho o cuando se presta asistencia o auxilio para que el mismo hecho se realice. Antes, por supuesto, de su ejecución o durante la misma ejecución. Y en este supuesto, numeral tercero, artículo 84, cabe cualquier otra ayuda que no pueda incluirse en los numerales anteriores. Entonces, se puede mencionar, y desde mi punto de vista, y sobre todo para que coexistan armónicamente las figuras del cooperador inmediato, el cómplice simple, el cómplice necesario, las formas de participación contempladas en los numerales referidos del artículo 84 presuponen que dichos cómplices no presten su ayuda de forma inmediata en el hecho. Es decir, que sus actos no concurran, lo que habíamos hablado minutos anteriores, desde el punto de vista espacial o temporal, porque si no la figura delictiva o la figura típica cambiaría. Caso contrario, el sujeto debe ser castigado como cooperador inmediato. Recuérdense esa diferencia entre cómplice simple y cooperador inmediato, que es el elemento que se cumple es que la persona participa desde el punto de vista ya sea espacial o temporal durante la perpetración del hecho punible. Es el elemento que tienen que mantener en cuenta para diferenciar un tipo de otro tipo. Sin embargo, podemos notar que en el supuesto del numeral tercero del artículo 84 comentado, se hace referencia a que el aporte facilitador del hecho, lo que se denomina la asistencia o el auxilio, puede darse durante la ejecución. Entonces, ello debe interpretarse en el sentido de que de abarcar cualquier forma de aporte distinto al numeral primero o al numeral segundo, que use el autor antes o durante la ejecución del hecho temporal. En suma, todos los aportes a que se hacen referencia en los numerales citados deben darse antes del hecho, aunque los mismos sirvan para la preparación del hecho mismo. Aportes antes de la ejecución o sean utilizados durante la ejecución. Solo así puede compatibilizarse lógicamente estos supuestos con lo que se conoce lógicamente como supuesto con la previsión del cooperador inmediato antes explicado. La última figura que aparece dentro del artículo 84 es el cómplice necesario, establecido exactamente igualito en el numeral 83, que en líneas generales era lo que yo les estaba refiriendo, que dentro de la jurisprudencia que ha dictado en repetidas, dentro de las sentencias que se han emanado del Tribunal Supremo de Justicia, se confunde con la misma figura del cooperador inmediato. Eso ya lo hemos dado y se entiende perfectamente a qué nos referimos en cuanto a esas figuras. De todas maneras, me comprometo a pasarles a una o dos sentencias. Yo creo que la semana pasada se los dije, pero entre una y otra cosa no se los pasé para que ustedes por lo menos analicen en cuanto
Me distraigo porque Rosimar dice que no se escucha. Paola, no me escucha. No me escuchan, Paola. Profe, se le pausó un momento el video y el audio. Ah, ok. Pero ya ahorita sí se me escucha. ¿Se escucha? Paola, ahorita sí me escuchas. La complicidad correspectiva. La complicidad correspectiva no aparece en el artículo 83 ni el artículo 84. Toma nota, Dewis. Aparece en el artículo 424 para que lo leas posteriormente. Anota, complicidad correspectiva, 424, Código Penal. No lo vamos a leer, por supuesto, en este momento. Se refiere el 424 cuando hay una participación en una refriega multitudinaria. Entonces, se hace referencia a la denominada complicidad correspectiva, que es una figura que se encuentra en la aplicación de materia de homicidio y lesiones. Insisto, según el artículo 424 del Código Penal, cuando en la perpetración de tales hechos han tomado parte varias personas y no se puede descubrir quién fue o quién es el ejecutor inmediato o el autor del hecho. Caso en el que se sanciona a todos con la misma pena, a todos los que hayan tomado parte como cómplices correspectivos. Por eso es que se llama complicidad correspectiva, porque no se puede determinar exactamente quién fue el autor principal del hecho, y en esta tipología se les sanciona a todos los partícipes con la misma pena como autores inmediatos. Por eso es que se llama la complicidad correspectiva, artículo 424. Con esto